En el año 1412, en un pequeño pueblo llamado Dombremi, nació una niña que nadie imaginaba que cambiaría el destino de un reino entero. El lugar era humilde campos de trigo, casas de madera, una iglesia pequeña donde los campesinos rezaban por lluvias, cosechas y paz. En aquel rincón olvidado de France, la vida parecía simple, pero el país no vivía tiempos simples. Durante décadas, Francia había estado atrapada en una guerra devastadora contra England. Los historiadores llamarían a aquel conflicto Hundred Years' War. Las ciudades caían, los ejércitos franceses sufrían derrota tras derrota. Muchos creían que el reino estaba condenado. En medio de aquel caos nació una niña llamada Joan of Arc. Era hija de campesinos, no sabía leer ni escribir, nunca había empuñado una espada, nunca había visto un campo de batalla. Pero cuando tenía apenas 13 años, algo ocurrió. Según contaría más tarde, comenzó a escuchar voces. No eran voces comunes. Decía que pertenecían a santos y ángeles. Entre ellos mencionó a San Michael, San Catherine of Alexandria y San Margaret of Antioch. Aquellas voces le daban una misión imposible. Debía salvar a Francia. Debía ayudar al heredero del trono francés a recuperar su reino. Debía expulsar a los invasores ingleses. Era una tarea absurda. Una campesina adolescente contra ejércitos profesionales, contra nobles poderosos, contra un destino que parecía ya decidido. Durante años guardó silencio. Pero las voces no desaparecieron. Volvían una y otra vez, cada vez más insistentes, hasta que finalmente comprendió algo. No importaba que nadie creyera en ella, no importaba que el mundo pensara que era imposible. Había una guerra, y según aquellas voces, ella estaba destinada a cambiarla. Así comenzó una de las historias más extraordinarias de toda la historia de una joven campesina que desafiaría a reyes, ejércitos y tribunales. Una joven que el mundo recordaría con un nombre que todavía resuena siglos después. Juana D. En el pequeño pueblo de Dombremi, la vida seguía un ritmo tranquilo y predecible. Los campesinos despertaban antes del amanecer, trabajaban la tierra, cuidaban animales, rezaban en la pequeña iglesia del pueblo. Entre ellos crecía una niña llamada Joan of Arc. Era conocida por su carácter tranquilo. Ayudaba a su familia en el campo, cuidaba ovejas y pasaba mucho tiempo rezando. Pero el mundo fuera de Dombremi no era tranquilo. Francia estaba atrapada en una guerra devastadora contra England. Los historiadores la llamarían más tarde Hundred Years' War. Las noticias que llegaban al pueblo eran siempre las mismas: derrotas, ciudades perdidas, ejércitos destruidos. Muchos creían que Francia estaba condenada. Fue en medio de esa oscuridad cuando ocurrió algo que cambiaría la vida de la joven Joan para siempre. Un día de verano, cuando tenía aproximadamente 13 años, estaba sola en el jardín de su padre. El sol caía sobre los campos. El viento movía suavemente los árboles. Todo parecía normal, hasta que escuchó una voz. No venía de ninguna persona, no venía del viento. Era clara, poderosa y parecía venir de otro lugar. La joven se quedó paralizada, no sabía si correr, no sabía si rezar, no sabía si aquello era real. El tiempo. Joan diría que la primera voz pertenecía a San Michael. Después vendrían otras voces, entre ellas las de San Catherine of Alexandria y San Margaret of Antioch. Según su relato, aquellas voces no venían a asustarla, venían a darle una misión que parecía completamente imposible. Debía ayudar al heredero del trono francés, debía liberar ciudades ocupadas, debía salvar a Francia. Era una idea absurda. Una campesina adolescente, sin educación, sin ejército, sin poder. Pero las voces regresaban, una y otra vez. No le pedían riqueza, no le pedían gloria, le pedían algo mucho más difícil: valor. Durante meses Joan trató de ignorarlas,
Pensó que quizá estaba imaginándolo. Pensó que nadie le creería. Pero cada vez que Francia sufría una nueva derrota, las voces regresaban y siempre repetían lo mismo. Ella había sido elegida. El destino de Francia no dependía de reyes ni de generales, sino de una joven campesina que aún no sabía cómo cambiar el mundo. Pero pronto tendría que intentarlo, porque las voces no desaparecerían, y el destino de France estaba a punto de cruzarse con el destino de una chica de Domremy. Capítulo 2. La campesina que desafió a los nobles. Durante meses, Joan of Arc intentó vivir como cualquier otra joven en Domremy. Trabajaba en el campo, ayudaba a su familia, rezaba en la pequeña iglesia del pueblo, pero las voces no desaparecían. Al contrario, se volvían cada vez más claras, cada vez más urgentes. Según contaría más tarde, aquellas voces insistían en que debía ir con el heredero del trono de France, debía ayudarlo a recuperar su reino, debía liderar un ejército y debía expulsar a los invasores de England, que dominaban gran parte del territorio durante la Guerra de los 100 años. Era una misión absurda. Una campesina adolescente, sin experiencia militar, sin nobleza, sin educación. Pero Johan empezó a creer que no tenía otra opción. Las voces decían que Francia estaba en peligro y que ella debía actuar. Así que tomó una decisión que parecía completamente imposible. Dejaría a su pueblo, viajaría para hablar con los líderes militares y pediría un ejército. Cuando Johan anunció su intención, nadie la tomó en serio. Algunos pensaron que estaba confundida, otros creyeron que estaba loca. Incluso su propia familia intentó detenerla. Pero Johan no cambió de opinión. Finalmente llegó a la ciudad de Vaucouleurs, donde residía un comandante local llamado Robert de Baudricourt. Era un hombre acostumbrado a soldados, a estrategias a la guerra, no a campesinas que afirmaban recibir mensajes del cielo. Cuando Johan le explicó su misión, Baudricourt se rió. Le dijo que regresara a su casa, que olvidara aquella idea. Pero Johan no se rindió. Anne regresó otra vez. Y otra, Anne cada vez con la misma convicción. Decía que Dios quería que el heredero francés fuera coronado rey. Poco a poco, algo comenzó a cambiar. No era su fuerza, no era su posición, era su determinación. La joven hablaba con una seguridad que sorprendía a todos. Parecía completamente convencida de su misión. Finalmente, incluso los escépticos comenzaron a preguntarse si tal vez, solo tal vez, aquella campesina decía la verdad. Después de muchas dudas, Robert de Baudricourt tomó una decisión sorprendente. Le daría escolta. La enviaría a ver al heredero del trono, el hombre que más tarde sería conocido como Charles VII of France. Era un viaje peligroso. Las tierras estaban llenas de soldados enemigos, pero Johan no dudó. Abandonó su hogar. Anne se cortó el cabello. Se vistió con ropa de soldado para protegerse durante el viaje y partió hacia el destino que cambiaría su vida. Un destino que la llevaría desde un pequeño pueblo hasta el centro mismo de la historia, porque muy pronto la joven campesina de Domremy estaría frente al futuro rey de Francia y tendría que convencerlo de algo que parecía imposible, que ella había sido enviada para salvar su reino. Capítulo 3. El encuentro con el delfín de Francia. El viaje desde Vaucouleurs hasta la corte del heredero francés fue largo y peligroso. Durante 11 días, Joan of Arc cabalgó a través de territorios marcados por la guerra, caminos vigilados por soldados, pueblos destruidos. Francia llevaba décadas sangrando en la Hundred Years' War contra England. Muchos creían que el reino estaba cerca de desaparecer. Finalmente, Johan llegó a la ciudad de Chinon. Allí se encontraba la corte del heredero del trono francés, Charles VII of France. Pero el delfín tenía razones para desconfiar. Muchos impostores habían afirmado tener misiones divinas. Ninguno lo había logrado. Así que decidió poner a prueba a la joven campesina. Cuando Johan entró en la gran sala del castillo,
se encontró con decenas de nobles vestidos con ropas elegantes. El delfín, sin embargo, no estaba en el trono. Se había mezclado entre la multitud para observarla. Era una trampa. Si Joan realmente había sido enviada por Dios, debería reconocerlo. La joven avanzó lentamente entre los nobles. Observó el salón, admiró los rostros, y entonces caminó directamente hacia un hombre que estaba de pie entre la multitud. Se inclinó ante él y dijo: «Con seguridad vos sois el delfín de Francia». El salón quedó en silencio. El hombre frente a ella era, efectivamente, Charles VII. Nadie sabía cómo lo había reconocido. Pero aquel momento cambió algo en la corte. Por primera vez, el heredero comenzó a tomarla en serio. Durante una conversación privada, Joan le explicó su misión. Decía que Dios quería que él fuera coronado rey. El delfín no sabía qué pensar, pero Francia estaba desesperada. La ciudad de Orleans estaba bajo asedio, así que antes de tomar una decisión, Charles ordenó que Joan fuera examinada por teólogos y consejeros. Durante semanas la interrogaron. Buscaron contradicciones, pero no encontraron nada que demostrara que mentía. Finalmente, el delfín tomó una decisión que cambiaría la historia. Le permitiría acompañar al ejército hacia Orleans. Era una apuesta desesperada. Una campesina adolescente liderando soldados profesionales, pero a veces, en los momentos más oscuros de la historia, los milagros parecen posibles. Y muy pronto, Joan tendría la oportunidad de demostrar si realmente había sido enviada para salvar a Francia. Capítulo 4. La guerrera que nadie esperaba. Cuando Charles VII de France finalmente tomó su decisión, muchos en la corte pensaron que estaba cometiendo un error. Permitir que una campesina participara en la guerra parecía una locura, pero Francia estaba desesperada. La guerra contra England llevaba décadas destruyendo el reino durante la 100 Years' War. Las derrotas se acumulaban, los soldados perdían la fe, las ciudades caían una tras otra. En ese contexto, Joan of Arc recibió algo que nadie habría imaginado para una joven campesina: una armadura nun, caballo de guerra y un estandarte blanco con símbolos sagrados. Pero Joan no era como los generales. No hablaba de estrategias complicadas, no hablaba de tácticas militares. Hablaba de fe. Decía que Dios estaba del lado de Francia. Decía que la guerra debía terminar. Decía que los soldados debían luchar con valor. Al principio, muchos soldados se burlaron de ella. ¿Cómo podía una chica de 17 años entender la guerra? Pero poco a poco, algo comenzó a cambiar. Joan no tenía miedo. Caminaba entre los soldados, rezaba con ellos, los animaba cuando estaban cansados, les recordaba que luchaban por su tierra, por su gente, por su futuro. Los soldados comenzaron a escucharla, y pronto ocurrió algo que nadie esperaba. El ejército francés, que durante años había estado lleno de dudas y derrotas, empezó a recuperar algo que parecía perdido en esperanza. El primer gran objetivo era la ciudad de Orleans. La ciudad llevaba meses rodeada por tropas inglesas. Si caía, gran parte del sur de Francia quedaría completamente expuesto. Muchos comandantes franceses creían que liberar Orleans era casi imposible, pero Joan insistía. Decía que las voces le habían asegurado que la ciudad sería salvada. Decía que debían atacar. Cuando el ejército francés se acercó a Orleans, los soldados ingleses no sabían qué esperar. Habían oído rumores. Una chica que afirmaba recibir mensajes del cielo. Una campesina que lideraba un ejército. Parecía absurdo, pero lo que ocurrió después sería recordado durante siglos, porque en los campos alrededor de Orleans, una joven que nunca había sido entrenada como soldado estaba a punto de cambiar el curso de la guerra y demostrar que a veces la historia no la cambian los reyes, sino las personas que nadie esperaba. Capítulo 5. La batalla que salvó Orleans. En el año 1429, la ciudad de Orleans estaba al borde del colapso. Durante meses, las fuerzas de Inglaterra habían rodeado la ciudad con fortificaciones
y torres de asedio. Cada día que pasaba, la situación dentro de las murallas empeoraba. La comida escaseaba, los habitantes estaban agotados, y muchos pensaban que la caída de la ciudad era inevitable. Si Orleans caía, gran parte de Francia quedaría abierta a la conquista inglesa. Era el momento más crítico de toda la guerra de los 100 años. Fue entonces cuando apareció Juana de Arco. Cuando Juana llegó cerca de la ciudad con el ejército francés, muchos soldados todavía dudaban de ella. Era joven, era campesina, nunca había comandado una batalla. Pero lo que Juana tenía no era experiencia militar, era convicción. Entró en Orleans con su estandarte blanco levantado. La población de la ciudad la recibió como si fuera un milagro. Para muchos habitantes, su llegada significaba que Dios aún no había abandonado a Francia. Pero Juana no había venido solo a inspirar esperanza, había venido a luchar. Durante días insistió en atacar las posiciones inglesas que rodeaban la ciudad. Algunos comandantes franceses preferían esperar, ser cautelosos, pero Juana presionó una y otra vez. Decía que debían actuar. Finalmente, el ejército francés lanzó un ataque contra una de las fortalezas inglesas. La batalla fue feroz. Flechas llenaban el cielo. El ruido del acero chocando resonaba por el campo. En medio del combate, Juana avanzaba con su estandarte entre los soldados. No luchaba como un caballero, pero su presencia inspiraba a los hombres a seguir avanzando. Durante uno de los ataques, una flecha la alcanzó. El proyectil atravesó su hombro. Muchos pensaron que la batalla estaba perdida, pero horas después, Juana regresó al campo, unherida, aún sosteniendo su estandarte. Cuando los soldados la vieron volver, algo extraordinario ocurrió. El ejército francés recuperó su fuerza, avanzaron de nuevo, y finalmente rompieron las defensas inglesas. Una tras otra, las posiciones enemigas comenzaron a caer. Después de meses de asedio, los ingleses se retiraron. La ciudad de Orleans había sido liberada. La noticia se extendió por todo el reino. Por primera vez en años, Francia había logrado una gran victoria, y en el centro de esa victoria estaba una joven campesina que afirmaba escuchar voces del cielo. El triunfo en Orleans cambió completamente el rumbo de la guerra. Los soldados comenzaron a creer que la victoria era posible. El heredero francés, Carlos VII, también empezó a confiar más en Juana, pero la joven no había terminado su misión. Según las voces que escuchaba, aún faltaba algo muy importante. El delfín debía ser coronado rey, y debía ser coronado en un lugar especial, en la ciudad de Reims. El problema era que el camino hacia Reims estaba lleno de territorios controlados por el enemigo. Llegar allí parecía imposible, pero Juana estaba convencida de que debían intentarlo, porque para ella, la liberación de Orleans no era el final, era solo el comienzo. Capítulo 6. La esperanza de un reino derrotado. La liberación de Orleans cambió algo profundo en el corazón de Francia. Durante años, la guerra contra England, en la Hundred Years' War, había dejado al reino lleno de derrotas y desesperanza. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, la gente hablaba de algo diferente en victoria. Las noticias se extendieron rápidamente por pueblos y ciudades. Un ejército francés había roto el asedio de Orleans. Los ingleses habían sido obligados a retirarse. Y en el centro de todo estaba una joven campesina, Joan of Arc. Para algunos era una heroína, para otros un misterio. Pero para los soldados que habían luchado junto a ella, Joan representaba algo muy poderoso en esperanza. Después de Orleans, el ejército francés comenzó a ganar otras batallas importantes. Las fuerzas inglesas, que durante años habían dominado el campo de batalla, empezaron a perder terreno. Los comandantes franceses comenzaron a recuperar confianza, pero Joan insistía en que su misión aún no estaba completa. Según las voces que escuchaba, el heredero del trono debía ser coronado rey, y debía ser coronado en Reims, aquella ciudad
tenía un significado enorme. Durante siglos, los reyes de Francia habían sido coronados allí. Sin embargo, había un problema. El camino hacia Reims estaba lleno de ciudades controladas por aliados de Inglaterra. Muchos consejos de la corte pensaban que el plan era demasiado arriesgado. Preferían consolidar las victorias recientes, evitar nuevas batallas. Pero Johann no estaba de acuerdo. Creía que el momento era ahora. Creía que si el heredero era coronado rey, todo el reino vería que Francia todavía tenía un líder legítimo. Finalmente, Charles VII of France tomó la decisión de escucharla. El ejército marcharía hacia Reims. Lo que ocurrió después sorprendió incluso a los más optimistas. Muchas ciudades que se encontraban en el camino comenzaron a rendirse sin luchar. La fama de Johann se había extendido por toda la región. Algunos habitantes creían que estaba protegida por Dios, otros simplemente temían enfrentarse al ejército que había derrotado a los ingleses en Orleans. Poco a poco, el camino hacia Reims se abrió. El ejército francés avanzaba, la coronación se acercaba, pero también crecía algo más: la fama de Johann, y con la fama también llegaban los enemigos, porque cuanto más poderosa parecía la joven campesina, más personas empezaban a preguntarse si realmente era una enviada de Dios o si representaba algo que debía ser detenido. Aún así, Johann continuó avanzando, convencida de que estaba a punto de cumplir la parte más importante de su misión, la coronación del rey de Francia. Capítulo 7: La coronación, que cambió la guerra. El ejército francés avanzaba lentamente hacia Reims. Cada día de viaje parecía un milagro. Durante años, gran parte del territorio había estado controlado por aliados de Inglaterra. Sin embargo, algo sorprendente estaba ocurriendo. Muchas ciudades abrían sus puertas sin luchar. Los gobernadores locales dudaban en enfrentarse al ejército francés. La fama de Juana de Arco se había extendido por todo el reino. Algunos la llamaban la doncella. Otros creían que era una enviada de Dios. Para los soldados franceses, su presencia era una fuente de confianza. Para sus enemigos, era una amenaza inesperada. Finalmente, el ejército llegó a las puertas de Reims. La ciudad tenía un significado profundo para Francia. Durante siglos, los reyes franceses habían sido coronados allí. La ceremonia no era solo un acto político, era también un acto espiritual. La coronación simbolizaba que el rey gobernaba con legitimidad. Por eso, la ciudad era clave para el futuro del reino. Cuando el ejército llegó, muchos temían que la ciudad resistiera, pero ocurrió algo sorprendente. Las puertas se abrieron, sin una gran batalla, sin un largo asedio. El camino estaba despejado. El 17 de julio de 1429, dentro de la gran catedral de Reims, se celebró la ceremonia que cambiaría la historia. El heredero del trono fue finalmente coronado como rey, Carlos VII de Francia. En medio de la multitud de nobles, sacerdotes y soldados, Juana estaba presente, vestida con su armadura y sosteniendo su estandarte. Más tarde diría que había preferido llevar el estandarte porque había estado presente en todas las batallas. Aquel momento era el cumplimiento de la misión que las voces le habían dado. El delfín era ahora rey. Francia tenía nuevamente un líder legítimo, pero mientras la multitud celebraba, Juana sabía algo que muchos otros no comprendían. La guerra aún no había terminado. Los ingleses todavía controlaban gran parte del territorio. Y ahora que el rey había sido coronado, algunos nobles comenzaban a pensar que la joven campesina ya no era necesaria. Lo que había sido un símbolo de esperanza podría convertirse en un problema político. Pero Juana no estaba pensando en política. Ella todavía quería continuar la guerra. Quería expulsar completamente a los invasores. Sin embargo, el destino de la doncella de Orleans estaba a punto de cambiar, porque el siguiente capítulo no estaría marcado por victorias, sino por traición. Después de la coronación de Charles VII of France en Reims, el destino de Joan of Arc comenzó a cambiar durante meses.
había sido el símbolo de la esperanza de Francia, la joven campesina que había ayudado a liberar Orleans. Pero ahora que el rey estaba en el trono, muchos nobles comenzaron a pensar de otra manera. Algunos la admiraban, otros empezaban a verla como un problema. Johann no era noble, no pertenecía a ninguna gran familia, y su creciente fama comenzaba a incomodar a ciertos líderes políticos y militares. Mientras tanto, la guerra contra England continuaba. Johann quería seguir avanzando, quería atacar París, controlada por aliados de Inglaterra, pero el rey y muchos consejeros dudaban, temían que nuevas campañas fueran demasiado arriesgadas. Aún así, Johann siguió participando en operaciones militares, pero el impulso del ejército francés comenzó a disminuir. Las decisiones se volvían más cautelosas. Poco a poco, Johann empezó a quedarse cada vez más sola. En 1430, durante una campaña cerca de Compiègne, ocurrió el momento que cambiaría su destino. Las fuerzas enemigas rodearon la ciudad. Johann salió con un pequeño grupo para defenderla. La batalla fue caótica, caballos galopando, flechas cruzando el cielo. En medio del combate, las tropas francesas comenzaron a retirarse hacia las puertas. Pero algo terrible ocurrió. Las puertas se cerraron antes de que Johann pudiera regresar. La joven quedó atrapada fuera de la ciudad, rodeada por soldados enemigos. Fue capturada por fuerzas aliadas de England, particularmente por hombres al servicio del duque de Burgundy. Para los enemigos de Francia, capturar a Johann era una victoria enorme. La heroína ahora era una prisionera. Pero lo más sorprendente fue lo que ocurrió después. El rey Charles VII y su corte permanecieron en silencio. No hubo grandes intentos de liberarla. No hubo negociaciones importantes. La heroína estaba sola en manos de sus enemigos. Y esos enemigos no querían simplemente encarcelarla. Querían destruir su reputación. Querían demostrar que la joven que afirmaba escuchar voces divinas era en realidad una hereje. Así comenzó uno de los juicios más famosos y controvertidos de toda la historia europea. El juicio de Joan of Arc. Capítulo 9. La prisión de la doncella de Orleans. Después de su captura cerca de Compiègne, el destino de Joan of Arc cambió de manera dramática. La joven que había sido recibida como heroína en Orleans ahora era una prisionera. Había sido capturada por fuerzas aliadas de England durante la larga Hundred Years' War, pero sus captores sabían que Johann no era una prisionera común. Era un símbolo. Para el pueblo de Francia, representaba la esperanza. Para los ingleses, representaba un problema. Si Johann seguía siendo vista como una enviada divina, su influencia podría continuar incluso desde la prisión. Por eso, tomaron una decisión estratégica. No la ejecutarían como una simple enemiga de guerra. Intentarían destruir su reputación. Finalmente fue entregada a autoridades eclesiásticas para enfrentar un juicio religioso. La trasladaron a la ciudad de Rouen, controlada por los ingleses. Allí comenzó su encarcelamiento. Las condiciones eran duras. No estaba recluida en un convento, como habría sido habitual para una mujer acusada por la iglesia. En cambio, estaba vigilada por soldados encerrada en una celda. Para alguien que había pasado meses cabalgando al frente de ejércitos, la prisión era un contraste brutal. Aún así, Johann seguía afirmando lo mismo que había dicho desde el principio, que había sido enviada por Dios, que las voces que escuchaba eran reales y que había actuado siguiendo una misión divina. Mientras tanto, las autoridades preparaban un juicio, uno que no sería simplemente legal, sería político. Los ingleses querían demostrar que Johann no había sido una heroína. Querían convencer al mundo de que era una impostora, una mujer engañada por falsas visiones. El tribunal que la juzgaría estaría dirigido por Pierre Cauchon, un obispo aliado con los intereses ingleses. Durante semanas prepararían interrogatorios, reunirían acusaciones, buscarían cualquier argumento que pudiera destruir la imagen de la doncella de Orleans. Pero había un problema.
Johann tenía apenas 19 años. No era teóloga, no era jurista, no era noble. Sin embargo, cuando comenzaran los interrogatorios, muchos descubrirían algo inesperado. La joven campesina tenía una inteligencia y una firmeza que nadie había anticipado, y el juicio que estaba por comenzar se convertiría en uno de los procesos más famosos de toda la historia. Capítulo 10 en el juicio que intentó destruirla. En el invierno de 1431, en la ciudad de Rouen, comenzó uno de los juicios más famosos de la historia. La prisionera era Joan of Arc, la joven campesina que había cambiado el rumbo de la Hundred Years' War para los ingleses y sus aliados. El objetivo del juicio era claro. No querían simplemente ejecutarla, querían destruir su reputación. Si lograban demostrar que Joan era una hereje o una mujer engañada por el demonio, entonces todas sus victorias perderían su significado. El tribunal estaba dirigido por Pierre Cauchon, un obispo estrechamente vinculado con los intereses de England. Decenas de clérigos participaron en los interrogatorios. Durante semanas, Joan fue sometida a preguntas constantes. Le preguntaban sobre las voces que decía escuchar sobre su armadura, sobre su papel en la guerra, sobre su fe en la estrategia del tribunal. Era simple: intentar confundirla, hacer que se contradijera, obligarla a admitir que sus visiones no venían de Dios. Pero algo inesperado ocurrió. A pesar de tener apenas 19 años y no haber recibido educación formal, Joan respondió con una seguridad que sorprendió incluso a sus acusadores. En varias ocasiones, sus respuestas dejaron en silencio a los jueces. En uno de los momentos más famosos, le preguntaron si estaba en gracia de Dios. Era una pregunta peligrosa. Afirmar con certeza estar en gracia divina podía considerarse arrogancia o herejía. Pero Joan respondió con una frase legendaria. Dijo: sí, no lo estoy, que Dios me ponga en ella. Why say lo estoy? Que Dios me conserve en ella. Aquella respuesta sorprendió a muchos en el tribunal. Mostraba inteligencia en humildad y una profunda convicción. Sin embargo, el resultado del juicio parecía decidido desde el principio. Los jueces buscaban una condena. Comenzaron a acusarla de varios cargos, entre ellos herejía, blasfemia y algo que consideraban especialmente escandaloso para la época: vestirse con ropa masculina. Para Joan, usar ropa de soldado había sido una necesidad durante la guerra y la prisión, pero el tribunal lo utilizó como una prueba contra ella. Después de meses de interrogatorios, presiones y amenazas, el juicio llegó a su conclusión. El destino de la doncella de Orleans estaba a punto de decidirse. La joven que había liderado ejércitos, la joven que había llevado al rey a su coronación en Reims, ahora enfrentaba una sentencia que cambiaría su historia para siempre. Capítulo 1. La hoguera que conmovió a Europa. En la primavera de 1431, el juicio contra Juana de Arco llegó a su final en la ciudad de Rouen. Durante meses, el tribunal había intentado demostrar que la joven campesina era una hereje, que las voces que afirmaba escuchar no provenían de Dios, que su papel en la guerra había sido una ilusión peligrosa. Pero más allá de las preguntas y los interrogatorios, el resultado parecía decidido desde el principio. Las autoridades vinculadas a Inglaterra necesitaban desacreditarla. Si Juana era declarada una enviada divina, las victorias francesas podrían interpretarse como un signo de legitimidad para Carlos VII. Eso era algo que sus enemigos no podían permitir. Finalmente, el tribunal emitió su veredicto. Juana fue declarada culpable de herejía. La sentencia era clara: sería ejecutada. El 30 de mayo de 1431, la joven fue llevada a la plaza pública de Rouen. Tenía apenas 19 años. La multitud se reunió para presenciar la ejecución. Algunos habían venido por curiosidad, otros por miedo y algunos por respeto hacia la joven que había cambiado el curso de la guerra.
Juana fue atada a un poste de madera rodeado de leña. Era el método de ejecución reservado para los herejes. La Hope, antes de que el fuego fuera encendido, pidió que le trajeran una cruz. Un soldado inglés improvisó una pequeña cruz con 2 trozos de madera y se la entregó. Juana la sostuvo mientras rezaba. Según varios testigos, sus últimas palabras fueron una invocación al nombre de Jesús. Luego, el fuego fue encendido, las llamas comenzaron a elevarse. La joven que había liderado ejércitos y llevado al rey a su coronación en Reims, murió en aquella hoguera. Pero incluso entre quienes presenciaron la ejecución, algo empezó a cambiar. Algunos soldados ingleses quedaron profundamente afectados. Uno de ellos dijo algo que reflejaba el sentimiento de muchos: hemos quemado a una santa. La intención de sus enemigos había sido destruir su reputación, pero con su muerte, la historia de Juana comenzó a transformarse en algo más grande. Una leyenda, una mártir, una figura que, con el tiempo, sería recordada no como una hereje, sino como una heroína. Capítulo 12. La santa que la historia no pudo silenciar. Cuando las llamas se extinguieron en la plaza de Rouen en 1431, los enemigos de Juana de Arco creían haber logrado su objetivo. La joven campesina que había inspirado ejércitos estaba muerta. El símbolo que había fortalecido a Francia durante la Guerra de los 100 años había desaparecido. Pero la historia no terminó allí. En realidad, estaba apenas comenzando. La ejecución de Juana no trajo el resultado que sus enemigos esperaban. En lugar de borrar su memoria, la hizo aún más poderosa. Las historias sobre la doncella de Orleans comenzaron a extenderse por todo el reino. Muchos franceses empezaron a verla no como una hereje, sino como una mártir, una joven que había luchado por su país, una mujer que había enfrentado a jueces y enemigos con valentía. Mientras tanto, la guerra continuaba. A lo largo de los años siguientes, el reino de Francia comenzó lentamente a recuperar territorios perdidos. Las victorias francesas se hicieron cada vez más frecuentes. Finalmente, décadas después de la muerte de Juana, la Guerra de los 100 años llegó a su fin con la derrota de los ingleses en gran parte del territorio francés. Pero algo aún más importante ocurrió años después de su ejecución. En 1456 se llevó a cabo un nuevo proceso judicial ordenado por Carlos VII de Francia. Este nuevo tribunal revisó el juicio original, escuchó testimonios, examinó los documentos y llegó a una conclusión histórica. El juicio de Juana había sido injusto. Las acusaciones fueron anuladas. Su nombre fue oficialmente rehabilitado. La joven fue declarada inocente, pero la transformación de su legado no terminó allí. Con el paso de los siglos, la figura de Juana siguió creciendo. Se convirtió en símbolo de coraje y de fe. Finalmente, en 1920, la Iglesia Católica tomó una decisión histórica. Juana de Arco fue declarada santa. La campesina que había escuchado voces en un pequeño pueblo llamado Dombremy se convirtió en una de las figuras más veneradas de la historia francesa. Hoy, siglos después de su muerte, su historia sigue inspirando al mundo. La historia de una joven sin poder, sin educación, sin ejército propio, pero con una convicción que fue capaz de cambiar la historia. Porque a veces, las figuras más extraordinarias nacen en los lugares más humildes. Aún así, logran dejar una huella que la historia jamás puede borrar. En los campos de France, donde alguna vez cabalgaron ejércitos durante la 100 Years' War, el nombre de Joan of Arc todavía resuena. No como el de una reina, ni como el de una general, sino como el de una joven que creyó en algo que parecía imposible. Una campesina que desafió a nobles, una prisionera que enfrentó a jueces, una mujer que murió en la hoguera, pero cuya historia jamás pudo ser quemada. La historia de Juana de Arco.